Pablo Lucio Paredes, reconocido analista económico, nos acompaña. Pablo Lucio, gracias por estar con nosotros. Encantado, a las órdenes, un gusto estar aquí. Hay mucha percepción sobre el impacto que va a tener la crisis, si es que cabe la palabra llamar, en algunos sectores importantes económicos en el orden internacional adentro del Ecuador. Cómo esta realidad en el ámbito internacional puede afectarnos y cómo y cuándo y de qué manera nos la vamos a comenzar a sentir. Sí, yo quería, si me permites, precisar algo. Ayer cuando me llamaron del canal para esta entrevista, me habían dicho que había dos temas, el uno la economía y el otro eventualmente hablar de esta polémica, digamos, que yo tengo a nivel público con Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, y a la chica que me llamó yo le dije que no quería tocar el segundo tema, y quiero precisar que no es que no quiero tocarlo, sino que en cualquier discusión me parece que uno debe mantener el respeto básico, y el respeto básico creo es dirigirme primero a la persona con la que estoy dialogando directamente y no hacerlo a través de otros medios, que en una entrevista, que en un Twitter, que en un Facebook. Así que el sábado yo le contestaré a Fernando Alvarado y creo que ese es el canal directo que debe darse. Y no te preocupes, porque así recibí el mensaje y lo que contesté fue, si él no desea hablar del tema, tranquilo, realmente. Pero quería precisar que no es porque no quiero, sino que me parece que hay un respeto en las discusiones de la gente que debe darse, lo cual no siempre sucede, por eso lo señalo. Viendo la crisis de la economía, mira, sabemos que el impacto que puede haber, no sabemos de qué magnitud va a ser, nadie lo sabe, es a través del petróleo, las remesas, las exportaciones privadas y eventualmente los flujos financieros. Esos son. Y obviamente el problema es qué dimensión eso puede tener. Si es un impacto de 500 millones de dólares no es mucho, si es un impacto que dura y es de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares es muy grave para la economía ecuatoriana. Entonces, como uno no sabe qué es lo que va a pasar, uno debe prepararse para una eventual crisis. Pero no, obviamente, lo ideal no es prepararse cuando ya está cerca la crisis, era haberse preparado antes. Pero obviamente lo que ya no hicimos antes, ya pasó, ¿no? Ahora lo único que podemos hacer es ya cerca de una eventual crisis, hacer algunas cosas. Y de esas cosas las que te quiero preguntar, ¿qué deberíamos hacer nosotros como sociedad y qué debería hacer el gobierno como autoridad? Bueno, primero creo que hay que estar claros en las cosas que debíamos haber hecho. Es como cuando uno trata de mantenerse en salud, uno no espera el día en que está enfermo para decir ahora voy a hacer algo, no, había que hacerlo antes. Por ejemplo, es disponer de reservas que no tenemos suficientes, es haberse fortalecido, estimulando y fortaleciendo al sector privado y no solo al sector público, cosa que no hemos hecho, es tener una apertura comercial y de relaciones con muchos países en el mundo para no depender solo de los Estados Unidos o solo de Europa, sino tener un abanico de opciones, y nada de eso hemos hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer hoy si es que eventualmente viene la crisis, que ojalá no venga y no sabemos si va a venir y en qué magnitud? Como la crisis significa recibir menos recursos de una u otra fuente, entonces lo que tú tienes que hacer son dos cosas. La una es decir, bueno, ¿cómo eventualmente puedo aumentar los recursos de que yo dispongo? Pierdo por acá, pero trato de ganar por acá. Y eso, la única manera eventualmente es dando fortaleza al sector privado, lo cual no es fácil, porque cuando llega la crisis ya no es el momento. Pero bueno, es cambiando esta lógica de solo pensar en el Estado y más bien de pensar en la fortaleza interna y externa del sector privado. Ese es un primer elemento. El segundo es eventualmente tener un seguro petrolero. El Ecuador lo tuvo en el año 92, lo tuvo en el año 2000 y pico, 2003, 2004. Es tener un seguro petrolero que te proteja por lo menos temporalmente. Una tercera, que ya no es tan atractiva, es endeudarte. Decir, mira, voy a pasar el hueco de la crisis girando plata en la tarjeta de crédito, por aquí, por allá, pidiendo la mamita, papito, en fin, no es la mejor solución, pero si no has hecho otras cosas, de pronto no te queda sino eso. Y la cuarta es eventualmente priorizar cosas. Por ejemplo, si el gobierno tiene menos dinero, el gobierno decir, bueno, voy a tener que hacer menos cosas, voy a tratar de mantener el gasto que tiene más impacto en la economía y no hacer el gasto que tiene menos impacto en la economía, ¿no? Son esos tipos de soluciones que tú tienes, pero hay que insistir, hay cosas que debías haber hecho antes y no cuando se te vienen los problemas. Y es que se me está ocurriendo que hace muy poco rato Enrique Herrería hablaba del endeudamiento y de lo preocupado que él está sobre el tema, especialmente sobre los contratos de la deuda que compromete al Ecuador con China. Y nos decía que el ministro de Finanzas decía que no le daba los contratos porque eso es secreto, más allá de seguir opinando sobre esa respuesta que parece como que uno viviera en el año 1100, 1200, yo qué sé, por allá atrás.
Quisiéramos tu opinión con respecto a esto, a este endeudamiento con China, que sin duda ha sido muy comentado como no solamente algo nuevo y extraño, sino como que sí, que al final del día también va a impactar a la sociedad en general por la cantidad de millones, ¿no? Sí, mira, tener relaciones con la China es totalmente normal, es una de las grandes potencias del mundo, es la que más recursos financieros dispone, muchos países lo hacen, no tiene nada extraordinario, pero sí hay algunos problemas. Uno es que parte del endeudamiento es muy caro y a muy corto plazo. Y cuando hablamos de la deuda y decimos, mira, la deuda en el Ecuador no es muy grande, es cierto, no es muy grande, pero una buena parte es una deuda a muy corto plazo. Y los problemas de la deuda muchas veces no se dan porque estás muy endeudado, sino porque es a muy corto plazo y no alcanzas a disponer de liquidez para ir cubriendo esas deudas de corto plazo. Entonces un problema con la China es caro y es de corto plazo. El segundo problema es que estamos dependiendo demasiado de la China. Y nunca es bueno, sea la China, los Estados Unidos, Marte o Júpiter o lo que sea, nunca es bueno depender en exceso de alguien. Y la tercera es que no nos olvidemos que la China en gran parte, no en todo, pero en una parte, nos presta dinero para hacer contratos con empresas chinas. Entonces sí debemos preguntarnos, ¿esos contratos con empresas chinas son competitivos, son transparentes, son abiertos? ¿Estamos consiguiendo las mejores condiciones con las empresas chinas o no estamos consiguiendo? Yo no sé, tal vez sí, tal vez no, pero me imagino que si incluso los asambleístas piden información al gobierno sobre este tipo de cosas y no les dan, peor nosotros los ciudadanos. ¿No? Pero eso es una duda. Claro, así es. Eso es una duda. Y es una información pública, y ese es el derecho a informarnos, claro, por tener acceso a esa información. Pero saber cómo se dan este tipo de contratos. Saber cómo se da y por qué. Yo no solo te digo la deuda, sino los contratos de obra alrededor, entre claro, las empresas chinas. ¿Cómo se dan esos concursos? Así es, como parte de un acercamiento global. Como tú dices, bueno, en buena hora, China, una gran potencia, sí, pero bueno, revisemos los detalles y a dónde nos lleva. Absolutamente. Una pregunta, ya no tanto en el ámbito internacional, a la gente que no entendemos estas cosas así de macroeconomías y de situaciones económicas, vamos y compramos semanalmente pues la comida, la gasolina, los gastos para vivir, y sin duda en los últimos 3-4 meses, con un ahondamiento, creo que en el último mes, ha sufrido un impacto grande el poder acceder a alimentos, a lo que se necesita en el día a día una familia. Si ibas con una cantidad de dinero al mercado o al supermercado, pues ese dinero ya simplemente no alcanza. ¿Esto es el comienzo de la consecuencia de una crisis o esto es la consecuencia de algo que pasó y no nos dimos cuenta? Mire, es la consecuencia de muchos factores que se dan a nivel internacional y local. Hay problemas de empleo, hay problemas de precios y una serie de cosas, pero evidentemente hoy no estamos viviendo en el Ecuador las consecuencias de la crisis, porque todavía la crisis, ojalá no suceda, digámoslo claramente, ojalá no suceda, pero si la crisis se desata, se va a desatar en proporciones mucho mayores de lo que ha vivido el Ecuador. El Ecuador no ha tenido problemas de moneda, en el sentido de que el dólar a nivel internacional más bien está devaluado y no lo contrario. Ese es un factor que puede afectarnos en precios, pero en cambio nos permite mantener competitividad frente al exterior. El precio del petróleo todavía se mantiene en niveles altos. Así es, ha habido más altos todavía, pero digamos de niveles en relación al pasado altísimos incluso, etcétera. Entonces no hemos sentido, ¿no? Y ojalá no lo sintamos, pero digamos, dialogando simplemente con la gente, lo que sí hay que hacer es, yo te diría 2 cosas. La una, pensar en qué esfuerzos adicionales yo puedo hacer en mi trabajo, en mi negocio, en mis actividades, para fortalecerme frente a una eventual crisis. Y lo segundo es priorizar las cosas. Si yo pensaba hacer algo que no es de primera importancia para la familia y se me iban a ir recursos ahí, bueno, tal vez posponer esa actividad para tener un poco de recursos líquidos para cualquier eventualidad. Es decir, tenemos que ser, no es que tenemos que volvernos locos, claro, no hay que dejar de hacer las cosas, pero hay que ser prudentes. Y está bien que así sea. Imagínate que si pudiéramos ser prudentes hasta en las cosas que decimos, ¿verdad? Caramba. Pablo Lucio Paredes, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Un saludo a todos.